Te deseo toda la felicidad y la conciencia de ser tú. Gracias por acompañarme a ser y estar. Soy Cristabel Ramírez, psicoterapeuta, y estás en Imperfecta Vida. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de este podcast de conciencia. Gracias por hacer conmigo un caminar que nos invite a la conciencia, pero sobre todo donde me estás permitiendo entrar a tu corazón, entrar a tu mente, entrar a tu vida y tocarla un poquito, permitiendo seguir tocando la mía. Así que muchas gracias y bienvenido a este tercer episodio de esta temporada. Como hemos hablado en los 2 episodios anteriores, y que si no has visto ni la primera temporada ni los 2 episodios anteriores, te invito a que nos busques en YouTube, que nos busques en Spotify, que nos busques en nuestras redes de Facebook e Instagram, para que puedas escuchar la temporada pasada y puedas acompañarme a esta nueva. Hoy estamos en el tercer episodio y vamos a hablar un poquito sobre la forma indefinida en la que yo transité el proceso de tener cáncer. La verdad es que tuve que aprender que el cáncer tiene una forma indefinida de ser. Quiero contarte que el cáncer a todos nos da miedo. No hay nadie al que yo haya encontrado en esta vida, antes, durante y después de mi proceso, al que el cáncer no se le tenga miedo. ¿Por qué? Porque hablamos de cáncer, inmediatamente estamos hablando de una idea, de una posible muerte, pero sobre todo creo que tenemos conciencia del proceso indefinido de dolor costoso y complicado que va a tener. Y no solo para la persona que lo vaya a pasar, a sufrir, a doler y a sostener, a transitar, que nos lleve al camino que nos lleve, que esa sería una reconstrucción de vida o el camino de regreso a casa en una trascendencia, sino todos los que están alrededor de las personas que lo están transitando. Yo lo veo de una forma como que fuera un mar. Unas olas son muy grandes y puedes transitarla. Es como que estuvieras surfeando la vida y de repente viene una ola muy grande y la puedes tomar y sale exitosa. Y de repente la más pequeña de todos te arrastra totalmente a la orilla de nuevo y pareciera que no estás avanzando. Es así como yo podría tener como metáfora el proceso del cáncer. El cáncer tiene una forma indefinida y tiene una forma única para cada uno. Y en esto quiero ser muy enfática y muy empática para las personas que pasan su proceso y muy enfática en el sentido de entender que aquello que le pudo haber servido a alguien más puede ser que realmente no te sirva a ti. El proceso de cáncer es único para cada persona, es un proceso especial para cada uno de los seres y para los que están alrededor. Entonces, puede ser que lo que me haya servido a mí no te sirva a ti y lo que te haya servido a ti muy probablemente de una forma u otra me sirva. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no hay una definición exacta de cómo vivir, cómo sentir, cómo transitar el proceso, inclusive cómo acabar el proceso y empezar la reconstrucción de la vida después de ese proceso. No es igual para todos, no se vive de una manera lineal, no se vive, no hay un manual que te diga cómo exactamente es y cuáles son sus etapas, y no se siente desde una sola emoción. Por eso te digo que en realidad el cáncer en su forma indefinida es como ese mar, porque llega a romper todos los límites, te rompe todas las certezas. Cuando a ti te dan el diagnóstico de cáncer, no hay certezas. Lo que eras en ese preciso momento se destruye. En ese momento pareciera que eres un cristal que se rompe en pedacitos y que no hay una forma de cómo entender volver a componerte.
pero que dentro de ti hay una conciencia de que jamás las cosas van a volver a ser igual. En un proceso de muerte instantánea, que por supuesto al principio, como todo proceso psicoemocional, lo niegas y pareciera que en realidad es una terrible pesadilla de la que quieres despertar en ese instante y pensar que nada pasó y que es mentira, que ese diagnóstico, que esos resultados médicos, que lo que el doctor te está hablando, explicando, sea mentira. Esto no puede estar sucediéndote, no puede estar sucediéndote a ti. Y sobre todo porque nuestra mente y nuestra parte emocional no es la forma inclusive en la que alguien haya elegido trascender e irse del otro lado. Simplemente es un camino que te puede llevar a esta parte. Entonces, las estructuras que creíamos permanentes, en ese momento se desborona la vida. De verdad es como esas películas de ficción en donde de verdad entras a un portal donde todo se estalla, donde tu vida se hace cristalitos y donde no sabes exactamente si es una realidad o una irrealidad. Simple y sencillamente el cáncer es indefinido. ¿Por qué? Porque así es como el alma se transforma. Es increíblemente cierto que cuando la forma psicológica no puede aceptar la verdad, incluso entras en ese estado de shock en el que no puedes controlar la situación y no sabes exactamente en ese preciso momento tomar decisiones. El alma puede cobrar y tomar fuerza y te puede brindar la oportunidad de saber que las decisiones son tuyas, que todo en ese momento va a ser una decisión que te va a llevar a la vida y a la muerte todos los días. No es si me voy a morir o no, o si voy a sanar o no. Simplemente el trabajo es en realidad la posición en que tú de ahí para adelante vas a pasar por un proceso de vida y muerte. A veces cuando la gente habla de cáncer, lo hace como que fuera un patrón, una forma clara, establecida y definida. Hay tantas cosas, o sea, tantos caminos que tú puedes recorrer para poder sanar o pasar el proceso, que todos los que están ahí, que precisamente se interesan en ti o te quieren o se preocupan, quieren darte un manual de cómo hacerlo. Y entonces no se dan cuenta que el cáncer no tiene forma, que no hay una manera de hacerlo. O sea, el cáncer un día te mueres de miedo, al siguiente día te sientes valiente, al siguiente día pierdes la esperanza y el siguiente día la recuperas. El dolor es inevitable en el proceso del cáncer. Y como estamos tan acostumbrados a pasar a recorrer el proceso de sufrimiento, de repente, si no estás en la conciencia adecuada, te vuelves a entrar. Yo en tiempos anteriores, hace mucho tiempo, había pasado por el proceso de conciencia de ya no sufrir. Mis procesos terapéuticos me acompañaban a los procesos de no sufrimiento. Y cuando me dan el diagnóstico de cáncer y lo tengo que transitar, es de reconocer con conciencia delante de ti que muchos días entré a los procesos de sufrimiento, que más allá de lo valiente o la esperanza que tenía, el proceso era que en realidad empecé a sufrir. Habían días y momentos y horas de ese proceso en las que el sufrimiento era tanto que ni mi mente, ni mis emociones, ni mi cuerpo podían responder. Y ahí es donde tu alma puede entrar. Un día despiertas creyendo que puedes todo y al día siguiente apenas puedes levantarte. Es increíblemente volátil. Cuando tú estás en un proceso de cáncer, eres increíblemente volátil. Eres increíblemente vulnerable. Estás vulnerable. Y ahí es donde vuelvo a explicarte cómo Dios
como de la forma en la que tú le dices, del creador, de la forma en la que le dices, puede hacer un trabajo. Puede tu alma ejercer para poder pasar lo que estás pasando. El cáncer es como ese oleaje, es una respiración. De verdad, hay momentos, chicos, que cuesta respirar la vida. Y no te quiere decir, la mayoría de personas que tienen un diagnóstico de cáncer no han decidido que esa es la forma de transitar la muerte. No es la forma de hacer una trascendencia para el alma. Así que la mayoría de personas que van a tener un diagnóstico de cáncer van a pelear y luchar por su vida. Y puede ser que ahí está todo el meollo del cáncer, pelear y luchar. En mi caso yo sabía que ninguna de esas dos iba a funcionar, que para mí transitar el cáncer, transitar el proceso y recuperar la salud que mi cuerpo había perdido iba a ser la forma en la que podía salir de ahí. Por eso, en el primer y segundo episodio de esta temporada te conté que en realidad, a sabiendas que yo ya era fuerte, a sabiendas lo que yo ya había podido pasar, la capacidad de resiliencia que tenía, no me iba a funcionar para poder pasarlo. Así que cuando logré volverme valiente a este nivel de trabajo, entonces pudo funcionar mejor. ¿Qué pasa con la forma emocional del cáncer? La forma emocional del cáncer es totalmente cambiante. Somos, en esa volatilidad emocional, somos un cúmulo de emociones. Un día estás en plena nostalgia y otro día, en serio, estás muriendo de miedo. Entonces, el miedo es la raíz que te va a acompañar. Como les explicaba, el miedo tiene 3 formas. Te paralizas, huyes o afrontas. Y tienes que tomar esa decisión para saber la forma en la que vas a transitar este proceso. Y de ahí viene el enojo de saber por qué a mí, por qué me pasó a mí, no me parece justo o me parece una total injusticia que me esté pasando. En realidad, esas son las emociones. Y luego en otro momento, cuando vas transitando el proceso, te llenas de agradecimiento, te llenas de amor y eres capaz de recibir el amor. En eso tenemos que tener mucho cuidado para los que lo están transitando, para los que posiblemente, lamentablemente, el cáncer es una epidemia mundial. Así que no solo te estoy hablando para contarte mi historia, sino para que entiendas que tú en cualquier momento o alguno de tu ser querido puede tener cáncer y que nos pueda llevar al camino de corregir antes de que pueda pasar. Si te está pasando, una forma diferente de tomarlo, y si tú sabes que estás teniendo incoherencia en tu vida y que esto te puede llevar a tenerlo, puedas hacer los cambios. Porque es increíblemente tonto que sabiendo que puede pasarte, no hagas una prevención. De todas maneras, te aseguro, y no es desearte algo malo, es que si te va a pasar, te va a pasar. Y si esa fue la forma álmica en la que tu cuerpo, tu vida, eligió hacer el tránsito para liberar a tu alma, pues también va a ser el camino que muy probablemente elegiste. Y es muy complicado a nivel emocional estar tan vulnerable. La emoción toma la forma de, cuando vas transitando, toma la forma de tu alma, pero vas a necesitar poder vivirlas. El permitir sentirte emocionalmente, va a ser uno de los mayores regalos. Para mí,
permitirme estar molesta, permitirme estar fastidiada, permitirme morirme de tristeza por ratos, tener el miedo que definitivamente era algo desconocido y que iba a estar ahí, fue lo que me permitió tener uno de los mejores regalos de mi vida. Y eso significa aprender y permitirme ser vulnerable y permitirme recibir de los demás y del creador y de la creación de la vida la mejor manera posible para mí. Desde la filosofía de Louise Hay, yo había entendido que toda emoción tiene su mensaje. Así que también en el tránsito del cáncer, también había una emoción, en cada emoción había un mensaje. ¿Cuál era realmente? Y saben que yo no tenía miedo a morir. Sabía que podía hacerlo y sabía al principio del diagnóstico, sabía que me estaba muriendo, que estaba incluso más muerta que viva por la clase de diagnóstico que yo tuve. Sabía que había más porcentaje a nivel de materia de morir que poder vivir. Y lo único que tenía que hacer era tomar la decisión de si me tocaba morir, de la forma en la que lo iba a hacer. Y en realidad, desde la forma emocional, era cómo quería yo que mi gente, mis seres queridos, mis seres amados, mi comunidad, me pudiera ver, inclusive si me tocaba morir, de la forma en la que me podían sentir. Y desde esa forma, poder tomar las decisiones que estaba tomando. La filosofía de Louise Hay te dice que tienes que escuchar el mensaje de cada emoción. Y lo mismo, que si no liberas esa parte emocional, por supuesto, todo va a volver a venir a tu cuerpo y todo se va a convertir en un síntoma. Así que las emociones no vienen a destruirnos, vienen a liberarnos y vienen a mostrarnos y a enseñarnos. Y ese miedo a morir, yo siempre decía que no tenía miedo a morir. Y cuando apareció el cáncer en mí, me di cuenta que morir da miedo. Que estar en ese mismo instante, en mi caso, que fue tomar la decisión de morir o vivir, fue impresionantemente emocional. Impresionablemente, cada emoción, aunque no fueran las de más alta vibración y las de más alta frecuencia, de todas maneras ellos me guiaban. Pero también es importante que en ese proceso de cáncer fue cuando más podía amar de forma incondicional, más podía ser feliz en los momentos en los que podía hacerlo y más podía ser alegre en los procesos. Déjame contarte que uno de los grandes procesos que me sirvieron era que sinceramente, de verdad, yo soy una mujer alegre. Yo en ese momento, antes de esto, y por eso me lo preguntaba, yo sentía, creía y me veía feliz a mí misma, y cómo a través de esa vibración, esa energía, yo podía sostener el proceso que me tocaba vivir. Y cómo si me tocaba morir, que para eso era lo que yo iba, cómo con felicidad, con amor y con agradecimiento, yo podía concluir mi proceso de vida. En verdad, esta parte emocional me colaboró muchísimo a la hora de pasar el proceso. Así que no le tengan miedo a lo que sienten. Construyan desde la fuerza de las emociones. Construyan desde la base de sus sentimientos. Porque también, sabiendo que yo podía llegar a morir, el proceso de perdonarme, el haber llegado hasta el cáncer y el poder saber que para poder tener una nueva vida, si era una oportunidad, yo necesitaba liberarme de todas las emociones y sentimientos que pudieran no ser adecuados, buenos, positivos para mi propio bienestar y para mi propia vida. Así que también en esta parte emocional, mi vida estaba haciendo cambios.
Para tu proceso y de la forma mental, el primer proceso cuando te diagnostican cáncer es: me voy a morir. Cuando en mi caso vi la forma alterada de mis diagnósticos y lo que estaba sintiendo mi cuerpo y lo que ya emocionalmente yo vislumbraba, sabía que mi cuerpo estaba en un proceso de muerte. Sabía que le tocaban procesos muy dolorosos, así que necesitaba toda mi inteligencia emocional y mental para poder tomar. Entonces, lo más importante a nivel mental era saber que me iba a morir, que habían muchas posibilidades de morir, pero que en ese proceso del camino a morir y de cómo iba a ser, yo podía seguir tomando decisiones de cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo hacerlo y sobre todo, en serio, a nivel mental, es como despedirme. Así que mi fuerza mental estuvo en cómo, si no iba a vivir, cuál iba a ser la forma hasta el último momento en el que yo podía tener mis propias decisiones, aunque las compartía con los demás y a veces podía cambiarlas porque yo no estaba viendo objetivamente. En realidad, el trabajo mental era la actitud. Entonces, lo que me salvó en el proceso de no morir antes de no hacer nada y antes de empezar el proceso, porque desde ahí te puede pasar, es que tengas actitud. Actitud es la manera, la forma mental y emocional que le vas a dar a las situaciones. Y yo había decidido que si de todas maneras ese era la forma de morir, lo iba a hacer a mi manera, lo iba a hacer con la actitud que yo podía hacerlo. Y me tenía que convencer mentalmente de que ya estaba ahí, que no era algo que aunque yo lo negara y aunque lo racionalizara y aunque lo quisiera entender, el diagnóstico ya estaba ahí, el proceso ya estaba ahí. En mi caso yo tenía que actuar muy rápido, porque lo primero que yo hice fue sentir que estaba muriendo. Lo primero que hicieron fue avisarme que iba a morir. Y ahí es donde quiero hablarte sobre la forma espiritual. El cáncer también tiene una forma espiritual. Yo creo que el cáncer de las experiencias humanas es, y lo decía antes, era un regalo para tomar conciencia. No solo porque te está pasando, sino porque les puede pasar a alguien que está pasando, que lo va a pasar. Es una forma para mí expansiva. El cáncer es un camino de expansión que te puede llevar a la trascendencia. Sentir presencias, y ahí te quiero contar cómo exactamente fue que llegué o busqué el diagnóstico. Por eso hay que saber escucharte, por eso hay que saber aprender a tener contacto contigo y desde la forma espiritual a escuchar qué es lo que más hay. En Nochebuena del año 2022, ustedes saben, yo soy de Cobán, de Chamelco, y mi mamá y mis hermanos vivían mi mamá allá. Y entonces nos vamos a pasar Navidad para allá. El 24 en la noche de la Nochebuena, yo me arreglé y me puse guapa. Y yo me miraba al espejo y me miraba bien. Pero cuando empezamos con las fotos, yo veía que en las fotos yo salía distorsionada. Había algo en mí que había cambiado. Para mí en ese momento la traducción es que salía fea en las fotos y no me gustaba cómo salía. Y entonces volvía a ir al espejo para ver qué era lo que estaba pasando. Y me veía en el espejo y veía la forma en la que me había, arreglado. Ya mis hermanos, en el proceso del día, en el que ya saben, cocinamos, etcétera, y yo estaba cocinando, ya me habían molestado porque habían visto que mi estómago estaba inflamado, que tenía un estómago grande. Y me preguntaron por qué era que estaba
pues me miraba gorda. Entonces yo les conté que tenía unos días de estar así y que yo creía que era un asunto de colon y que empezando el año pues iba a ir al médico a revisar qué era lo que había. Yo había hecho un tratamiento de cambio metabólico agosto, septiembre y octubre, donde hasta había bajado de peso y pues que de plano me había quedado con problemas de colon. Ese 24, cuando ya era la Nochebuena y estábamos en la repartición de los regalos para los sobrinos y los actos y cosas que nosotros hacemos para vivir, que amamos la Navidad en nuestra familia, yo empecé a sentir una tristeza profunda que no es emocional, una tristeza de muerte, una tristeza de algo que se estaba perdiendo. En ese momento, por supuesto, mi conciencia no me dio para decir que era yo la que me estaba yendo. Pero sabía que la siguiente Navidad, íbamos a empezar el año y no iba a volver a ser igual. Procuré, por supuesto, tener la mejor actitud, la pasamos. Al día siguiente a mí me toca el 25, me tocaba cocinarles porque era como lo que yo les daba y hacía. Me levanté y yo ya no estuve bien, mi cuerpo empezó a no estar bien. Pasó el 25 y yo el 26 me regresaba para acá, para la capital. Y estaba dormida cuando escucho una voz que me dice: te vas a morir. Yo desde los 16, cuando tomé la decisión de no morir, a cumplir 16, cuando tomé la decisión de no morir y no volver a tener un intento de suicidio, que es algo que también les conté como en la primera temporada, y que decidí vivir, empecé a tener un contacto con Dios, con el Padre, como yo lo llamo, y empecé a escucharlo de una forma distinta. Esta no era una voz de él precisamente, pero sí fue una voz muy, muy fuerte que me dijo: te vas a morir. Y le creí a esa voz. Me desperté, oré y le dije: estoy lista. Si me llegó el momento, estoy lista. Para ese entonces, chicos, la muerte para mí no era un problema. Ahora lo es mucho menos, pero para ese entonces no lo era. Para muchos que me conocen saben que yo siempre decía que yo me quería morir antes de los 60, que ese era mi límite para vivir, y lo decía en todos lados. Así que si había llegado la hora, para mí tampoco era un problema. Así que oré y le dije: si es el momento, está bien, lo acepto, pero que no sea hoy, porque hoy me toca manejar y te pido que sea en mi casa. Y aparte de eso, mi hermano grande venía conmigo y le dije: y él no se quiere morir, así que, y ya me salvé de un accidente de tránsito, entonces no creo que sea la forma en la que me toque morir. Así hablo con Dios, así hablo con la parte espiritual, eso, y hasta un poco más chistosa si lo quieren ver, más negociante si lo quieren ver, no sé, tengo una forma especial para hablar con la forma espiritual en la que lo hago. Así que me vine, me acuerdo que nos venimos y él ni siquiera se dio cuenta, porque ellos dicen que manejo muy rápido, ¿verdad? Que manejo muy rápido y que soy como, pues sí, ¿verdad? O sea, me gusta ser un poquito pues rebelde en esas situaciones. Y yo me vine súper tranquila. Me acuerdo que pasamos a un lugar y le dije: tomemos café, platiquemos, y hasta me senté, me tranquilicé y vine. Y ya cuando vine, le dije: bueno, Señor, si es lo que me toca, estoy aquí. Dime la verdad. Para mí, siempre saber la verdad me ha hecho libre. Y si necesitaba saber la verdad sobre cómo iba a morir, también estaba perfecto. Así que eso fue 26. Y en cuanto me desperté el 27 de diciembre del 2022, mi cuerpo se relajó y empezó a presentar
todos los síntomas. En este caso, como es cáncer de ovario, cansancio, en donde en cualquier momento y en cualquier lugar yo me quedaba a dormir, dolores abdominales muy fuertes, como que fuera precisamente dolor menstrual, estreñimiento, una inflamación en el abdomen más allá de lo que comía o no comía, y en ese momento también ya había perdido el apetito. Pero las punzadas que la parte de mi abdomen, de los ovarios daba, sobre todo del lado izquierdo, que era donde estaba, pues empezaron a hacerse evidentes. Casi que el cuerpo le dice a uno, tengo conciencia. Entonces, ¿qué pasó? Yo supe que tenía cáncer porque una presencia espiritual fue la que me lo dijo. Por supuesto no me dijo cáncer, pero sí sabía que algo muy malo estaba pasando dentro de mí. Me acuerdo que el 28 de diciembre volví a hincarme porque tenía mucho dolor ya físico y volví a pedir que si había una forma de saber la verdad, que fuera lo antes posible y que me ayudara también porque no quería tener los dolores. Pasó y llegamos al 31 de diciembre, que yo soy súper ritualista y me encanta celebrarlo y estrenar y hacerlo, terminar y concluir el año para empezar. Me acuerdo que ya no fue tan gozoso para mí, pues ya me tocó, porque me toca en ese momento pasarla con la familia de Ricardo, con mi familia extendida, y ya no la disfruté. El 1 de enero yo estreno y me pongo guapísima para poder empezar el año, y ese día ya no tuve energía. Pero sentir la presencia, la certeza de no estar sola, creo que fue lo que me ayudó. Wayne Dyer dice que la vida habla en susurros y cuando no escuchas te habla más fuerte, y eso era lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Habló mucho más fuerte. El cáncer para mí espiritual, de la forma espiritual, fue ese susurro que se convirtió en una voz divina. Me enseñó espiritualmente que hay un propósito más grande, que no hay un orden a nivel físico, pero que sí hay un orden de forma invisible de cómo lo tienes. Pero sobre todo, de la forma espiritual, es que hay un amor sostenido en todo. Siempre te están sosteniendo. Si a mí no me hubieran hablado de la forma espiritual en la que me hablaron, pero sobre todo lo más importante de esto es que cuando me permití escuchar, lo que escuché era que pasara lo que pasara, yo no iba a estar sola. Pasara lo que pasara, yo no iba a estar sola. Y de ahí espiritualmente fue donde me agarré. ¿Por qué? Porque definitivamente sola yo no iba a poder, y sola mi gente tampoco. O sea, me estaba muriendo para ellos, y ellos también tenían que despedirme y tenían que saber despedirse de mí. Así que el sostén espiritual es lo que nos permitió pasar para mí, que lo estaba pasando, y para ellos que estaban acompañándome a transitarlo. La parte espiritual es la que te da la fuerza más allá de la parte mental y emocional que la vida te puede dar. Así que bueno, hoy una vez más estamos aquí gracias a nuestros patrocinadores. Estamos llegando gracias a Estudio Avance. Si tú tienes un proyecto como este, tienes una página web, quieres saber sobre cómo llevar tus redes, ellos son la mejor opción. Búscalos, Estudio Avance. Y también estoy aquí gracias a la neuromodulación TDCS, un tratamiento científicamente innovador donde puedes trabajar
todos esos trastornos que ya estás diagnosticado. Si tienes depresión, tienes asuntos con la ansiedad, tienes un asunto neurológico que puede mejorar todavía, Parkinson, si tienes burnout, si tienes fatiga crónica, si estás teniendo problemas a nivel hormonal y neuronal a través de los cambios que estamos teniendo físicamente, neuromodulación TDCS es una buena posibilidad y oportunidad. No se imaginan lo impactante que es los resultados de poder transformar nuestras neuronas y de transformar nuestro sistema nervioso a través de la neuromodulación TDCS. Y por supuesto, si quieres trabajar en ti, quieres conocerte, quieres tomar conciencia, será un gusto para mí que acompañarte a un proceso terapéutico. Búscanos en nuestras redes, busca nuestros contactos y acércate a recibir terapia con apoyo emocional. ¿Estás interesado en talleres para tu negocio, para tu empresa, en talleres de sanación interior? También estamos a la posibilidad en STI. Servicios de terapia integral es una muy buena opción. Y sobre todo, también te queremos decir que hay terapia cuántica, que hay un proceso de sanación cuántica a través de los taquiones. Cristales que pueden ayudarte a sanar, cristales que pueden hacer una salud cuántica para ti y sanación a través de las terapias del cubo taquión. Si crees y consideras que también puedes sanar cuánticamente, pues también esa es una nueva opción. Así que tenemos toda una forma holística de tratarte, de atender las afecciones, no solo de salud mental, sino las físicas, las emocionales y hasta el proceso de entender que el universo conspira para que nosotros tengamos una sanidad. Aparte de todo esto, es que todas estas terapias las he experimentado yo y las experimento todos los días de mi vida. Así que los taquiones y la neuromodulación llegaron durante el proceso y después del proceso para esta que ves ahora. Así que estoy súper agradecida con estas técnicas, pero sobre todo creo fielmente en que te pueden ayudar a pasar lo que estás pasando. Así que contáctanos. Y bueno, vamos a entrar a la forma corporal. Estaba hablándote de la forma del cuerpo. El cuerpo también tiene formas durante el cáncer. Las formas que asustan. La materia es lo que más realmente afecta en tu vida y lo que más sientes. Las emociones y los sentimientos no se ven, solo están ahí y pueden sentirse a flor de piel, pero no se ven, se sienten. La forma espiritual en la que tú puedes llevar el tránsito para la vida o la muerte, sobre todo de un cáncer, es mucho más elevado y muchas veces tampoco es tangible. Lo que sí es de verdad es esta materia, este cuerpo que creo que es el que se enfermó. Y este cuerpo tiene formas que asustan, formas que sorprenden y formas que hablan. Cuando tienes cáncer, te duele desde la coronilla hasta el dedo de los pies. Tu cuerpo empieza a entrar a un proceso. En cuanto le das la respuesta de lo que tienes, entiendes que tu cuerpo está inflamado. Para muchos, está dañado en órganos que son principales. Para muchos de nosotros tenemos que pasar por cirugías, la mayoría, por cirugías para poder quitarlo. Tenemos que recibir quimioterapias como un proceso normal de lo que está pasando. El cuerpo llora por todos lados y necesita tener la expresión psicoemocional y física de llorar. Mis amigas decían antes de mi proceso de cáncer que a mí, en el proceso de ser psicóloga y terapeuta, se me había congelado el corazón. Una de ellas, sobre todo, siempre me molestaba porque decía que mi corazón era un cubito de hielo. Y el cáncer hizo que yo me vulnerabilizara emocionalmente
muchísimo. Pero el cuerpo, mi cuerpo, era el que necesitaba las expresiones emocionales. Ese mismo cuerpo que había enfermado, ese mismo cuerpo que tenía que pasar por el proceso operatorio, que tenía que pasar por el proceso de recuperación, y que en algún momento te hablaré de lo que pasó como un proceso físico del cuerpo y médico del cuerpo, en mi caso tuvo que pasar por 3 cirugías y tuve que tomar la decisión de pasar por los procesos de quimioterapia. Yo recibí 6 quimioterapias post cirugía y que mi cuerpo pudiera resistir. Pero ese mismo cuerpo que se inflamó, que por supuesto estaba enfermando y que me avisó lo que estaba pasando, ese mismo cuerpo también fue mi templo. El templo donde el alma podía expandirse, donde mi corazón podía llenarse de más amor por la vida y por las personas que estaban a mi alrededor. Fue mi aliado para pasar el proceso y necesitaba aprender a leer su mapa. Mi cuerpo se formó y se hizo, fue mi mapa en el camino. El cuerpo también busca una manera de decir: estoy contigo. Chicos, si tan solo yo hubiera entendido, comprendido y aceptado lo que muchas veces escuché, que mi cuerpo era el templo del Espíritu Santo, que este cuerpo era el templo de algo mucho más grande, probablemente lo hubiera tratado de mejor forma, lo hubiera atendido de una mejor forma, lo hubiera acompañado de una mejor forma, lo hubiera nutrido y respetado de una manera distinta. Y sin embargo estoy tan agradecida porque no tengo ni la menor idea de cómo este cuerpo resistió tanto dolor, tanta manipulación, tantos cambios. Mi cuerpo de un día al otro se transformó, se cambió, me dio las primeras señales y después se transformó. Y este cuerpo que es ahora está muy lejos de ser de cómo se veía estéticamente hablando, de cómo se podía ver antes, a lo que ahora estoy sanando con él y haciendo un proceso. Lo único que sé es que este cuerpo es el que me va a acompañar hasta el último día. Yo siempre hago el chiste de, si me preguntaron si me quería quedar y dije sí, y luego me mostraron cómo estaba muriendo para poder resucitar y luego cómo me resucitaron en realidad, lo que se me olvidó fue pedir un cuerpo biónico. Sabiendo las formas y las partes de mi cuerpo que tuve que dejar ir, debí haber pedido un cuerpo biónico y no lo hice. Así que el trabajo ha sido el más constante. Mi cuerpo enfermó, mi psique y mi espíritu me salvaron y mi cuerpo fue el que resistió. Bendito cuerpo. Pero también fue al que no le puse la atención y no le di el descanso adecuado hasta enfermar. Y que ahora todos los días sigue siendo un desafío poder darle lo que tiene. Y así es como entramos a la forma del sentido en la que yo tomé y logré pasar por el tránsito del cáncer. La forma indefinida del cáncer también está en el sentido que lo tomas. A veces se siente uno perdida, totalmente perdida, pero a veces es un renacer. Yo todos los días, en la noche durante el proceso, antes de dormir, solicitaba que poder abandonar el cuerpo
que le permitieran a mi cuerpo descansar y que mi ser pudiera transitar a otros planos para poder descansar y poder tener la fuerza de lidiar con lo que me tocaba al día siguiente. El cáncer redefine tus prioridades, tus valores, tus límites, tu amor propio, tu manera de mirar la vida. Y eso fue lo que me pasó a mí. La forma indefinida del cáncer te permite que elijas la forma que tendrá para ti. Y eso es a lo que yo te quiero invitar. Con cada cosa, no tienes que pasar por el cáncer, no te lo deseo, ni se lo deseo. Yo digo que no tengo enemigos, pero no se lo deseo a nadie. A nadie. Cuando ahora me entero y me doy cuenta que alguien lo está pasando, mi compasión es tan grande porque sé lo que es y sé lo que viene. Y no se lo deseo a nadie. Pero si te toca, te estoy hablando que hay una forma diferente, no la que el sistema te enseña, no la forma en la que lo dicen, no la forma en la que lo hemos pasado todos, sino es tu propia forma, tu propio sentido, tu propio trabajo. ¿Por qué? Porque su forma es muy emocional, es corporal, es espiritual, es humana y es divina al mismo tiempo, y es tu forma. Fue una experiencia que moldeó mi alma, que me enseñó a no ver para atrás, para hacer, porque el que la viera hizo que la viera más amplia, más amorosa, más consciente. Si estás viviendo algo indefinido, recuerda que también ahí está Dios. No necesitas, en mi camino de la noche, de transitar la noche oscura de mi alma, se llamó cáncer. A mí ya me habían pasado otras cosas, ya había sufrido, ya había dolido, ya había perdido a personas queridas y cosas y proyectos y quiebras y fracasos. Pero para mí, el pasar el proceso de cáncer fue la noche oscura de mi alma, que me permitió ver la divinidad y que ahora me permite disfrutar la vida que se me permitió y que yo también decidí tener por estar aquí contigo de una forma indefinida. Así que si estás viviendo algo indefinido, recuerda que también ahí está Dios. Te abrazo con el alma y te recuerdo que hay formas de ser, sentir y ver, pero que hasta el último momento tú tienes un libre albedrío, una decisión y una forma correcta de vivir con la actitud correcta, dándole la respuesta emocional, mental y espiritual a lo que te está sucediendo. Soy Cristabel, honro cada forma y cada no forma que me trajo hasta aquí frente a ti. Así que muchísimas gracias por tu existir y nos vemos en el siguiente episodio.